Muy buenas a todos. En el presente video voy a hacer una continuación acerca de lo que ya fui mencionando en el anterior al hablar de Colovini, de la psicopatología, es decir, de todos los contenidos que Arnaud describen o buscan circunscribir el terreno de lo normal y a partir del cual se va justamente a dar por consecuencia lo que corresponde al terreno de lo anormal. En este caso lo que yo voy a hacer es tomar el pensamiento de Foucault, porque al fin y al cabo muchos de los contenidos que yo ya fui mencionando anteriormente beben de los contenidos de Foucault. Es uno de los autores más relevantes de la cátedra de psicopatología y es muy importante entender su pensamiento no solamente para poder ahondar acerca de los elementos que a lo largo de la historia dieron lugar a que consideremos hoy a los anormales, por una parte, desde las consideraciones políticas sobre todo, sino además para que podamos tener en cuenta aquello un poco de la genealogía histórica, es decir, qué acontecimientos principales dieron pie a esto, además de ahondar en distintos conceptos como el concepto del poder, el concepto del saber, el concepto también de la locura, y ver cómo ahí se puede ver justamente este gran entramado de poderes, este gran entramado de ciencias también, que de algún modo toman terreno que antes correspondía a la filosofía, es decir, al terreno de lo existencial, de los problemas más íntimos, más un poco del sujeto, que no podrían ser hasta esta época de algún modo tomados por estas ciencias naturales que de algún modo van a justamente querer clasificar y querer reducirlas, a reducir al sujeto a una perspectiva puramente de objeto. Esto quizás es un poco complejo de entender hacia simples rasgos, yo lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible a partir de los tres textos que vamos a tomar el día de hoy. Es muy importante este autor, ya recalco, es de hecho el más relevante del primer cuatrimestre de la cátedra, así que sería muy interesante que se puedan entender los contenidos. Como verán, el pizarrón está cargado a más no poder y esto es debido a que justamente hay mucha información por revelar, así que espero que se queden conmigo hasta el final, porque la verdad que no tendrá desperdicio. Me tomé el esfuerzo de estudiar lo mejor que pude estos temas. Es bastante extenuante la verdad, porque es un tema que no es fácil, debido a que Foucault sigue una larga tradición filosófica, toma postulados de Nietzsche, en un momento los voy a mencionar también, postulados existencialistas como de Heidegger, que al fin y al cabo lo que van a venir a plantear, este autor lo va como a refinar y va a intentar explicar a partir de esos postulados lo que corresponde a las ciencias que ya fui mencionando. Ahora bien, el primer texto, olvidé recalcar, este autor también es muy conocido en la cultura popular, sobre todo acá en Argentina. Si uno va a cualquier librería, por ejemplo, va a encontrar libros de Foucault, incluso aunque ese libro, esa librería no tenga muchos contenidos relacionados a la filosofía, por ejemplo, pero este autor justamente es alguien que es muy tenido en cuenta en la cultura popular y se asocia mucho al psicoanálisis, y él también establece críticas al respecto. Bien, dicho esto, vamos a comenzar hablando un poquito de qué es lo que él plantea en la historia de la locura. En primer lugar, él va a mencionar que hay distintos autores a lo largo de la historia, tanto literatos como filósofos, que fueron hablando, mencionando la misma. Y en primer lugar va a mencionar lo que dice Pascal, por ejemplo. ¿Qué va a venir a decir? Él va a venir a decir principalmente que hay una necesidad en la locura, es decir, que hay un componente intrínseco en el ser humano que busca o que tiene este componente de la locura. Tanto es así que sería loco no estarlo. Muy interesante esta consideración, porque de algún modo viene a decir que dentro de la razón hay un componente de la locura, y dentro de la locura siempre hay un componente de razón, es decir, que lo que consideramos socialmente como el loco tiene sus razones para ser de ese modo, y viceversa. En el segundo lugar consideramos a Shakespeare. En este caso este literato lo transmite, por ejemplo, sus tragedias. Quien haya leído Hamlet, le recomiendo encarecidamente a quien no lo haya hecho que lo haga, porque es una novela muy interesante. Y ahí se plantea justamente esto. ¿Y qué va a venir a decir? Va a decir que hay una especie de fallo en el cual esa persona deja de percibir lo que es real y comienza a guiarse por el mundo de las apariencias, es decir, de percepciones sin objeto, lo que conocemos como lo que sería una alucinación visual, por ejemplo, o auditiva, dependiendo del sentido al cual afecte. En este caso, por ejemplo, uno puede ver en Hamlet una escena en la cual él ve a su padre muerto, y justo cuando está al frente de su madre, y su madre le dice que ahí no hay absolutamente nadie,
y Hamlet justamente lo que pasó fue que él sufrió mucho por la muerte de su padre y por ese él tenía como que deslices en los que perdía el contacto con la realidad, podríamos decir, y eso justamente es lo que nos va a venir a decir Foucault, que es lo que Shakespeare transmitía en sus obras de su concepción acerca de la locura, que se da en momentos límites. En este caso también eso es muy acertado porque se da en momentos justamente en los que Hamlet se encontraba en una crisis en la cual no sabía cómo responder de otro modo si no fuese con las alucinaciones. Ahora bien, vamos a quizás el paradigma de la modernidad, que es Descartes. ¿Por qué? Porque él va a asociar ya a una concepción diferente, es decir, no como una cualidad intrínseca, sino como un componente que va más allá de la razón, es decir, está por fuera, es un conjunto separado, tiene que ver con todas las formas de error. En este caso tiene que ver con la certeza absoluta de aquello que no puede ser evidente. Él es justamente uno de los principales representantes del racionalismo, y él lo que va a venir a plantear entonces es que incluso que el sujeto puede identificarse como ese sujeto que duda incluso en los sueños. Esto tiene que ver con la hipótesis del genio maligno y demás. Si hubiese un genio maligno que hiciese que todo lo que me rodea fuese en realidad solamente una apariencia que engaña en mis sentidos, ¿cómo yo puedo cerciorarme de que algo es real? Y ahí justamente introduce el método de la duda. Bueno, eso ya tiene que ver con su filosofía, pero al fin y al cabo es lo que va a ir a tomar Foucault para intentar explicar cómo es esta concepción de la locura en la cual él se basa y que también es tomada o muy considerada del psicoanálisis. Si en algún momento yo hablo entre la diferencia entre una neurosis y una psicosis, se va a entender muy claro esto porque se pone en juego mucho cómo el sujeto se posiciona respecto del lenguaje. Si es un lenguaje dúctil, es un lenguaje maleable, o si es en realidad un lenguaje literal, es un sujeto que se apega y se aferra literalmente al lenguaje. Continuamos entonces. La locura entonces, la historia, es decir, si nosotros nos trasladamos a los acontecimientos históricos, ¿cómo podemos entonces hablar de la locura? En este caso puede parecer que Foucault en cierto modo tiene similitudes con el pensamiento de Marx, es decir, va a buscar la historia, va a buscar las raíces de los hechos, cómo poder explicar estos fenómenos. Muy interesante porque lo que va a plantear es que la lepra, es decir, esta enfermedad que azotó sobre todo en la Edad Media del siglo II hasta el siglo XVI y se llevó millones y millones de muertos, era de algún modo considerada en su momento como aquella venganza divina, es decir, como un dios muy vetestamentario, es decir, un dios del Antiguo Testamento, vengativo con quienes no seguían su fe y que cometían pecados y por tanto eran castigados con esta lepra. En este caso lo que va a venir a explicar entonces es que el residuo o esa esencia, ese simbolismo inherente a la lepra fue trasladado a la locura. ¿Por qué? Porque las personas que se iban justamente por fuera de la ciudad, es decir, que eran expulsados por la lepra, eran también castigadas y quedaban confinadas a los que se conocían como leprosarios. Ahora bien, en estos lugares, posteriormente, una vez que la lepra comenzó a ceder, fueron también a parar distintos tipos de sujetos particulares con ciertas particularidades, entre los que se destacaban aquellos que tenían enfermedades venéreas, por ejemplo, que ya no tenían ya este componente religioso, aunque sí un gran estigma y una gran falta de aceptación por parte de la sociedad. También estaban ahí los individuos que eran delincuentes en muchos casos, también estaban, por ejemplo, las prostitutas, y también distintas personas que de algún modo eran vagabundos, es decir, que no tenían recursos económicos para desenvolverse en la sociedad en la cual se encontraban. Todas estas personas fueron a parar por fuera. Y es de allí que esta concepción de la lepra fue trasladada a estos tipos de sujetos. Y posteriormente fue cuando se dio el punto crucial, es decir, cuando el loco, es decir, esta persona que de algún modo estaba constituida con este tipo de características, en este caso si vemos que predomina el paradigma religioso, nos damos cuenta que esta persona, al ser castigada divinamente, se asemejaba un poquito a aquella persona que de algún modo no sabía dar cuenta de la diferencia entre las apariencias y la realidad, es decir, que había una correlación entre estos aspectos, que tienen que ver con discursos distintos, pero ahora yo lo voy a explicar bien. Principalmente las personas que tienen lepra también eran torturadas de distintos modos, eran abandonadas en lo que se conocía como la nave de los locos, por ejemplo, y esto tiene que ver con uno de los principales simbolismos o connotaciones de la lepra o de la locura también, que eran las personas que eran aisladas por fuera, y estos locos iban a lo que se conocía justamente de este modo, la nave de los locos. En este caso lo que era, porque justamente dentro del simbolismo occidental europeo de ese momento,
el agua era considerado como algo, un caos sombrío, un caos indescriptible, era como eso que no tiene una forma específica, que se haya alejado del suelo firme, el suelo firme con que podría concebirse en relación a la razón. Entonces justamente estas personas eran también llevadas por fuera, eran castigados cruelmente, tanto en iglesias como por fuera, apedreados, es decir, que recibían un sinfín de castigos e incluso se hacían shows en los que este tipo de personas eran humilladas y castigadas justamente con suplicios físicos del peor calibre. Ahora bien, ¿en qué se asocia también a la locura? No solamente eso, sino también a la muerte. Y también justamente dentro de esta muerte a la nada. ¿Por qué? Porque es aquello que no se puede significar la muerte, es aquello que está por fuera de lo que nosotros conocemos. Y eso tiene que ver con el saber del loco. Pero antes de llegar a eso, de explicar esto de la muerte. ¿Por qué? Porque estas virtudes de algún modo asociaban que si uno no era prudente, es decir, la prudencia es una de las virtudes cardinales de la iglesia, de la religión cristiana. Y esta virtud lo que tiene que ver es con la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, poder dar cuenta de que una vida guiada por los mandamientos de Moisés, digamos, era una vida apropiada y aquellos que se desviaban por fuera no lo eran. Esta incapacidad, esta carencia a la hora de poder discernir esto, es lo que llevaba justamente a estas personas a hacer faltas de prudencia y por tanto también a ser personas que se encontraban dirigidas hacia la muerte y hacia justamente un castigo metafísico en el más allá, digamos. Esta consideración también al respecto de la muerte es muy interesante. ¿Por qué? Porque la locura reemplazó a la muerte incluso. Primero era considerada como algo que podría llevar a la muerte y luego la reemplazó en cuanto a tener este tinte de lo misterioso, de lo que es incapaz de resolverse, es incapaz de uno saber qué puede pasar en ese momento. Y justamente ahí se ve esta atracción, porque la locura al fin y al cabo es un componente que se ve mucho a día de hoy incluso como algo como un material que sirve para hacer filmografías, por ejemplo, es un material también de la literatura escrita, es decir, que es algo que resulta muy llamativo para el oyente o para la persona que esté viendo algún espectáculo en el cual haya una persona que se pueda clasificar de algún modo como el estereotipo que conocemos como el loco. Esto justamente tiene que ver con que es algo imposible, y esto tiene que ver con el saber. ¿Por qué es este saber? Pues es un saber prohibido, es un saber que es imposible alcanzar por otro que no sea por ellos. Y aquí se pone en juego también lo que tiene que ver con el mal, es decir, que esta persona dentro de la literatura es considerada como aquella que posee todos los males. Y esto justamente fue modificado poco a poco. ¿Por qué? Porque primero era considerado como una parte de un vicio que llevaba a estas incontinencias, por ejemplo, en términos aristotélicos, pero que luego iba más allá incluso. Es decir, era como una parte de una gran sinrazón que tenía justamente, que abarcaba, mejor dicho, todas las características de estas personas que yo mencioné que terminaron en los leprosarios. Esta característica de la prostitución, por ejemplo, las características de las personas que de algún modo no conseguían justamente acoplarse, ser compatibles con la sociedad y por tanto delinquían, y demás rasgos comunes que se asociaban todos a este perfil. Y en ese caso también tenía algo positivo, y es como dice Foucault, que es muy interesante como él lo plantea, que es un sumo bien también ese componente de la locura. ¿Por qué? Porque es lo que llevaba a una ambición que hacía astutos y hacía sagaces a los políticos para que puedan concretar sus fines, y también lo que hacía era contribuir a las personas que eran sabios y eran filósofos en lo que él menciona como una indiscreción, una curiosidad indiscreta, una curiosidad que no tiene límites, no tiene parangón, porque esas personas de algún modo devoraban libros, devoraban contenido sin un límite, y es como que se asociaba que ahí había un componente de locura en esto. Muy interesante y muy semejante a los postulados de Pascal si nos ponemos a pensar. Ahora bien, nosotros entonces consideramos, una vez que tenemos ya estas distintas connotaciones de lo que fue la locura, podemos pasar entonces a considerar los discursos por los cuales fue atravesada. En primer lugar tenemos un discurso que yo ya me adelanté, que tiene que ver con la religión, que es asociado a esta locura en contraposición, sobre todo en la época del Renacimiento, siglo XVI, a lo que tiene que ver en contra de esta virtud cardinal, contra la virtud
de la prudencia. Y la prudencia justamente, como ya mencioné hoy, lo vuelvo a repetir, es el discernimiento entre el bien y el mal. El bien y el mal considerado entonces como criterios puramente morales y puramente religiosos, que van a prevalecer, como ya mencioné posteriormente, en lo que tiene con los discursos del miedo y la moral cuando hable de los anormales y cuando hable del dispositivo y cómo están conformados los tribunales a día de hoy en el poder jurídico. Es decir, que esto de un modo que parece algo ya fuera de época, se encuentra incluso adaptado a día de hoy. Entonces también hablamos de otro discurso, es decir, el discurso político. Aquí hablamos ya en términos, como ya mencioné en la clase pasada, en términos de la utilidad. La utilidad, por ejemplo, de decir que poder servir a la sociedad. Y los locos eran personas que no podían servir de ninguna manera, contribuir al avance de la sociedad de ningún modo. ¿Por qué? Porque no tenían quizás los intereses o no entendían quizás las normas por las cuales una persona en la sociedad debía trabajar y debía desenvolverse en la vida para crecer. En el siguiente lugar tenemos la ciencia, es decir, el paradigma instituido por Descartes, lo relacionado a la modernidad, es decir, lo que está en contra, totalmente separado de la razón. Volvemos justamente a dar cuenta entonces de que en este caso, en estos criterios, ya hay una diferenciación y un distanciamiento de los postulados, por ejemplo, de Pascal, y se asemejan más a los postulados cartesianos, es decir, que ya no hay una especie de reciprocidad entre la locura y la razón, sino que se hallan en conjuntos totalmente separados y una es incompatible con la otra. Continuamos entonces a determinar que justamente esto se ve a través de una ética, es decir, un marco de principios y fines, es una de las principales ramas de la filosofía. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno, en base al discurso que uno oiga de alguien, puede de un modo determinar a partir de ahí bajo qué connotación, bajo qué discurso se mueve y por tanto de qué manera pondera lo que es el loco, lo que es el anormal, de lo que es el normal. Nosotros podemos entonces justamente a partir de los prejuicios que alguien emite acerca de alguien o de algo, dar cuenta de qué discurso es el que rige el pensamiento de esa persona. Muy interesante porque es algo que uno no suele tener en cuenta. Pero cuando uno pasa de llevar a este loco conocido como la persona totalmente con un trastorno esquizofrénico, por ejemplo, que es totalmente desvariada, a connotaciones más simples, como incluso, como ya mencioné en el anterior video, cuando una persona adhiere a determinado partido político o tiene determinada consideración acerca de cómo quiere vivir su vida y es tachada por los demás, incluso por sus propios amigos o por personas cercanas, o por personas que quizás no conozcan acerca de nada de la realidad íntima de esa persona, pero es de un modo siempre que está este nombre, esta palabra que es loco. Entonces justamente ahí nosotros, si damos cuenta de esto, sabemos y podemos discernir acerca de si se trata de un discurso religioso, político o de la ciencia. Ahora bien, entonces este poder de algún modo era un poder represivo, es un poder que buscaba justamente totalmente destruir este tipo de locos, es decir, apartarlo, expulsarlo. El poder centrífugo es justamente, por ejemplo, lo más común es lo que hace la ropa, es decir, cuando uno centrifuga, lo que sucede es que el agua se separa por fuera y eso hace que la ropa se vaya secando. Esta fuerza lo que hace que centrifuga, es decir, que expulsa por fuera. ¿Y esto por qué o de dónde viene? De lo que ya mencioné en los leprosarios, es decir, estas personas que eran la misma encarnación de la muerte, que luego se atribuiría a la locura, eran personas que eran expulsadas por fuera de la sociedad por el gran componente contagioso de la enfermedad. Ahora bien, este poder justamente se halla en contraposición a un poder que viene a ser verdaderamente relevante y que la mayoría al menos cuando yo di la cátedra, no se explicó esto de la manera correcta. Es decir, que si hubiesen leído con mayor profundidad a Foucault, habrían dado cuenta de que en realidad el poder más relevante como mecanismo de control social, es decir, el eje de gravedad nunca estuvo realmente en el poder centrífugo, ya que este poder justamente es un poder puramente represivo. Es un poder justamente que no consiguió sobrevivir a las siguientes generaciones. ¿Y por qué? Porque emergió uno como el mayor invento incluso del siglo XVII. Y este es el poder que vino como una especie de consecuencia para controlar la peste. La peste era muy distinta a la lepra y fue algo que también azotó enormemente, en especial en el siglo XVIII, como le dice acá. ¿Y qué llevaba este régimen? Este régimen básicamente se sostenía con algo distinto, es decir, ya no se expulsaba, sino que era centrípeto, es decir, una fuerza que no busca la disolución y por tanto la fragmentación de los elementos o partículas que se expulsan,
sino la unificación y la concentración dentro, es decir, incluidos dentro de la sociedad. Estas personas entonces lo que hacían eran quedarse en sus casas, por ejemplo. Había distintas jerarquías, aquí se introduce ya la jerarquía que lo que viene a ser la sociedad hoy en día, por ejemplo, y que había centinelas, por ejemplo, que resguardaban las casas para que las personas no pudieran salir a la noche. Se hacía un registro minucioso del nombre y también se le hacía justamente por sectores, se lo clasificaba por número y también por letras. Estas clasificaciones también lo que se hacían eran casa por casa, y día tras día se iban golpeando estos centinelas y las personas encargadas de la seguridad, iban golpeando todas las casas. De acuerdo a la demora que estas personas tengan en salir, en especial cuando no podían salir, sabían entonces que debían clasificarlas como enfermas. ¿Por qué? Porque si no salían de sus casas cuando se les golpeaba la puerta, eso quiere decir que estas personas estaban muy enfermas y por tanto no podían ni siquiera levantarse de la cama, salir hacia afuera. Entonces justamente cada sector, como ya mencioné, tenía su respectivo líder y todos respondían a uno en particular encargado de algún modo controlar la peste dentro de esa ciudad. Fíjense cómo estas jerarquías de algún modo tenían un cierto tinte político, es decir, así como hoy en día hay justamente intendentes o alcaldes, por ejemplo, en esa época ya habían justamente estos regidores que buscaban establecer un orden y un control. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pueden establecer correcciones, es decir, limitar o aislar en el caso de saber que estas personas estaban contagiadas de una peste y no podían salir, sino que eran clausuradas ahí dentro. Fíjense cuán deshumanizante, pero al mismo tiempo cómo este poder tuvo un carácter inventivo, es decir, es un poder que revolucionó y que cambió a lo largo del tiempo, es decir, que se supo adaptar a las sociedades más modernas en donde la paz comenzó a ser una opción idónea en contraposición a la violencia o al poder represivo, el poder de los antiguos regímenes, es decir, el régimen de esclavitud, y que ya estas connotaciones de algún modo fueron cambiando y por tanto este poder se fue aceptando cada vez más al ser el mismo precursor de lo que hoy conocemos como el poder normalizador. Y este poder normalizador yo lo voy a profundizar una vez que introduzca los anormales y que lo explique por completo. Ahí se va a entender incluso mejor cómo funciona el nacimiento de la clínica. Pero bien, continuamos. Este poder entonces debemos mencionar acá simplemente que es un poder que es transversal, es un poder que va más allá, ya no es un poder represivo y por tanto no es un poder sumamente vertical y jerárquico en el cual el que está por encima de la cadena de mando debe dominar y los demás deben justamente subirse a su voluntad. Aquí el poder tiene que ver con un saber, es decir, con un conocimiento. Se basa entonces en lo que en ética se conoce como un cognitivismo ético. Hay distintos filósofos que abogan por este pensamiento, es decir, que a más yo conozco, mayor considero también mi potencia, mis capacidades y también mis debilidades, y por tanto yo soy capaz de optar por las decisiones que lleven a mi vida a un mejor rumbo. Esta ética, por ejemplo, es la base de la filosofía de Spinoza, por ejemplo. Y no solamente es, sino que también incluso un racionalista basado justamente en una matemática euclidiana como es de Spinoza, apunta al mismo fin de lo que apunta un psicoanalista, que al fin y al cabo se basa en la geometría no euclidiana, es decir, de que hay una ética más individual, pero siempre apunta a lo mismo, es decir, que a mayor saber, a mayor capacidad de dar cuenta de esos elementos inconscientes, mayor capacidad soy de rectificar mi conducta y por tanto de dar control a mi goce. Estos conceptos de algún modo tienen que ver con el psicoanálisis y son quizás para más entendidos, ya que en este momento, en tercer año, para quienes estén viendo que cursen esa cátedra, quizás no tienen muy claros estos contenidos, pero cuando ya lo den en mayor profundidad, van a entender a lo que me refiero con esto y van a darse cuenta de que la mayoría de estos poderes o esta idea de que el saber equivale a poder es algo que se repite y es algo que tiene que ver incluso aunque uno se base en un subjetivismo ético o un sentimentalismo ético en contraposición a un cognitivismo ético. Continuamos entonces. Una vez determinado la historia de la locura, el cual yo justamente me detengo aquí, pero este texto es un libro que es muy largo y recomiendo encarecidamente a quienes quieran leerlo por completo que lo hagan, pero estos son los contenidos principales y necesarios de la cátedra, así que yo me detengo aquí para poder además explicar los demás. Entonces, continuamos con los anormales. Los anormales de Michel Foucault, otro texto muy relevante. ¿Por qué? Porque a lo largo de sus primeros capítulos él lo que va a hacer es introducir cuáles son los criterios de un juez, es decir, cuáles son las bases por las cuales se determina un proceso judicial.
Estas bases se van a constituir de distintos elementos. El primero es el de la íntima convicción. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que debe haber una prueba fehaciente acerca del delito cometido. Esta prueba fehaciente pone el eje de gravedad no tanto en decir hizo un delito de tal magnitud y por lo tanto le corresponde tal pena, sin buscar una prueba, es decir, sin buscar una especie de forma de verificar esto, sino que simplemente el valor de la palabra era tal que uno podía decir algo acerca de otra persona y eso llevarla a esa persona a la ruina, como sucedía por ejemplo en las marchas en la antigüedad por la Santa Inquisición, por ejemplo, donde se quemaban las consideradas como brujas en muchos casos. Y en otros casos también que iban por fuera, donde se les amputaban quizás, esto tenía que ver con el derecho romano, donde se amputaban partes de la mano, por ejemplo, de acuerdo a los robos que esa persona había ejecutado de un modo. Y que de un modo no se podía corroborar de prácticamente ninguna manera, pero la palabra, como digo, tenía un peso fundamental que aquí iba a perder un poquito la fuerza. ¿Por qué? Porque lo que interesa aquí es que se pueda corroborar. El valor está entonces en la demostración del hecho. Y esta demostración tiene que darse no solamente a aquellos entendidos dentro de la materia, es decir, a los peritos, sino también a los espíritus libres, capaces de conocimiento y también capaces de verdad, susceptibles de verdad y susceptibles de conocimiento, así dice Foucault. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas por fuera que no tienen nada que ver, que deben justamente observar este proceso judicial y a partir de ahí poder dictaminar, poder dar cuenta de si se trata en realidad de algo que es verdaderamente un crimen o no, o es decir, si la persona culpada del crimen es verdaderamente culpable o no. Ahora bien, esto justamente va a encontrarse sumamente influenciado y condicionado por el discurso del psiquiatra. ¿Por qué? Porque la pericia psiquiátrica lo que hace es dirigir en gran medida la forma en la cual se va a desenvolver el juez y la sentencia que dictaminará en último momento. ¿Por qué? Porque la pericia psiquiátrica consta de una base en la cual él establece una causa, un origen, una motivación y un punto de partida acerca de esta persona y de por qué justamente ejecutó el crimen que ejecutó, es decir, la correlación entre el delito y la persona, que lleva al siguiente punto, es decir, que el delito equivale al delincuente, es decir, que la persona cometió antes infracciones, o mejor dicho, cometió actos que no llegaron a ser sujetos en una infracción y también cometió, de algún modo, hizo ciertas conductas o actuó de determinado modo en ciertos contextos, pero sin incurrir en un delito. Aunque lo que se busca probar es, como dice Foucault muy claramente, se busca probar que el delincuente se parecía a su crimen incluso antes de cometerlo. El delincuente se parecía a su crimen incluso antes de cometerlo. Lo repito porque esto es muy importante. Es decir, que había en él un deseo de transgresión, un deseo de ir más allá de las normas pese a conocerlas. Y ahí justamente entramos entonces a esto, pese a conocerlas. Es decir, que esta persona que cometió este crimen daba cuenta de sus actos. Por tanto, esto lo que tiene que ver es con el dominio de la perversidad, en donde lo que sucede es que el crimen, de algún modo, se busca articular a la locura. Y a partir de ahí uno puede designar si esta persona irá a parar a un psiquiátrico o si irá a parar en realidad a la cárcel. ¿Por qué? Porque al no ser verdaderamente consciente de lo que hace, se podía vislumbrar que quizás el paradero de esta persona no debía ser una cárcel. ¿Por qué? Porque esta persona de algún modo no entiende cómo funciona la sociedad y por tanto no sabe cómo desenvolverse en la misma. En otros casos es la perversidad, donde se examinaba incluso en los casos de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes lo que se hacía era ver qué tanto había aumentado el caudal de la perversidad con los años y por tanto dictaminar también si estas personas pertenecían a la cárcel o si en realidad podían quedarse libres en el caso de haber cambiado y haber reformado su conducta. Es decir, que dentro de este lapso de lo que hoy consideramos socialmente como la adolescencia, podía haber justo una modificación a nivel legal que podía justamente dar posibilidad a esta persona a ser libre el día de mañana. Ahondamos entonces en los discursos. ¿Por qué? Porque hay distintos discursos que sostienen esto. Principalmente porque este crimen, esta perversidad, es justamente algo que daría cuenta de una peligrosidad, es decir, que esta persona es un peligro, transgrede y por tanto puede causar un daño hacia los demás, hacia las demás personas que se hayan involucradas con ella en distintos ámbitos sociales.
Entonces, justamente, si la peligrosidad es lo importante, estamos hablando de un discurso del miedo, es decir, esta persona hizo tal y tal cosa, esto de algún modo ya daba cuenta que esta persona, esta personalidad, es decir, que el acto lleva a la conducta y la conducta lleva a determinar la personalidad en sí misma, un diagnóstico total a partir de actos particulares, daba cuenta de que esta persona ya era alguien que era un peligro y por tanto eso causaba miedo a los demás. ¿Y por qué? Porque poseía ciertas características o rasgos que son moralmente inaceptados, es decir, que vienen de la connotación del bien y el mal y por tanto vienen del discurso religioso trasladado al ámbito jurídico. Es decir, que la pericia psiquiátrica, este poder médico hegemónico, se basa al fin y al cabo en criterios puramente religiosos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el empecinamiento, esta maldad, el orgullo, distintas atribuciones que eran justamente contrarias a lo que se estipula en los 10 mandamientos, eran también rasgos o criterios que permitían dar cuenta de que esta persona era un peligro y por tanto también causaba temor a los demás y debía ser encarcelada. Y eso nos permite llegar a uno de los elementos más importantes que tienen que ver con ¿qué? Con esta demostración de ¿qué? De que esta persona que antes era un acusado pasaba en esto a ser un condenado. Este médico entonces, como ya expliqué acá y como ya lo... no lo puse. Puse el criterio del juez, pero tenía notado también que este médico pasaba a cobrar un estatuto de juez, es decir, que ya el poder de algún modo se iba trasladando no solamente al juez en sí mismo, ya que el juez se hallaba enteramente influenciado por las pericias psiquiátricas, las cuales son sumamente relevantes en el jurado incluso a día de hoy, en los procesos judiciales incluso a día de hoy. Es decir, que hoy en día quizás el saber del psicólogo o el informe que puede realizar es no vinculante, pero no obstante, el que realiza el médico psiquiatra sí tiene suma relevancia y debe ser vinculante. Ahora bien, pasamos entonces a dar cuenta de que dentro de estas personas que acaban en los leprosarios, a quienes se le atribuyen estas connotaciones negativas, del mal sobre todo, de la muerte, se trasladaron a 3 figuras fundamentales que, si bien evolucionaron a día de hoy, conservan un cierto carácter compartido. Estas personas o este grupo de personas conservan un carácter compartido en el sentido de que quizás hoy en día no se ven en sus formas puras como quizás podía verse en su época, pero sí se sigue viendo que están ahí y que de algún modo siempre derivan o vuelven a estos precursores primigenios. El primero de ellos es el monstruo humano. Yo puse acá es una violación. ¿Una violación a qué? Es una violación a las leyes de naturaleza, es decir, que alcanza lo imposible, y también es una violación a las normas legales, es decir, que alcanza lo prohibido. Es un hombre que es mitad hombre, mitad animal. Se ve ahí la connotación de, por ejemplo, de las figuras mitológicas. Son personas que, incluso pese a su altísimo grado de rareza, de la extrañeza muy difícil de hallar, eran personas que no podían ser abarcadas bajo ningún poder, porque iban por fuera de las normas legales y también por fuera de las normas médicas. Personas con malformaciones, por ejemplo, y que por consecuencia de ellas eran impulsados a realizar crímenes. Esto voy a volver, ¿por qué? Porque es muy importante para que se vea justamente cómo el poder jurídico biológico, al avanzar las tecnologías, ya daban explicaciones y por tanto los problemas luego se trasladaron al poder jurídico moral. Pero ahora ya voy a llegar a eso. Primero vamos entonces con el individuo a corregir. Se pone en juego entonces, en este caso, cuyo terreno de origen es la casa, es decir, la familia, familias desestructuradas en muchos casos, se pone en juego la corregibilidad y la incorregibilidad. Es decir, que estas personas tenían una especie de regularidad en su regularidad, porque era mucho más común encontrarse un individuo a corregir que encontrarse un monstruo humano. Eran personas que transgredían las normas, básicamente. Es decir, que no podían acoplarse a las normas legales y por tanto decían cometer crímenes. Y luego vamos al último ejemplo, que es al onanista, es decir, al masturbador. Su terreno de salida, como dice Foucault, es la cama, es decir, es la pieza, la habitación. Este tipo de personas, de algún modo, lo que hace es venir a hablar acerca de lo que todos hacemos, es decir, todo lo que tiene que ver con los deseos sexuales. Es el secreto universal, que él lo reduce a la masturbación. Ahora bien, el problema con esta clase de sujetos es que transgredía normas justamente lo que hace es pronosticar, vaticinar Foucault, de que los problemas que se iban a trasladar casi siempre al ámbito
jurídico tarde o temprano iba a ser puramente de teologías sexuales. En este caso se ve entonces justamente como este estoranista viene a hablar de que este secreto universal puede ser sujeto, es decir, esto que tiene que ver con lo sexual tiene que de algún modo, en casos concretos, puede llevar a la criminalidad. Fíjense en cualquier caso en donde se haya involucrado componentes sexuales, digamos, y darán cuenta de esto. Vayan por fuera de la masturbación y vayan más que nada a la dominación sexual, por ejemplo. Y vamos entonces a la mención al hermafroditismo, esta transgresión, en este caso, de la sexualidad, aquello que no puede ser de algún modo amparado bajo uno u otro criterio, es decir, bajo el masculino y el femenino. Este hermafroditismo lo que sucedió fue que cambió a lo largo del tiempo la connotación que recibía y a día de hoy yo me atrevo incluso a modo de analogía, digamos, no quiero decir que sea lo mismo, pero que en este caso las problemáticas sexuales que en esa época no tenían una respuesta, es decir, que formaban parte del terreno jurídico-biológico, a día de hoy sí tienen, pero incluso lo que tiene que ver con la homosexualidad, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Cuántos crímenes, por ejemplo, se realizaron por personas hacia homosexuales, por no poder entender o por pensar que estas personas no transgredían la ley natural, es decir, la reproducción puramente en el sentido animal, digamos, del hombre para la mujer? En este caso muchas de estas personas murieron por justamente no seguir esa ley, pero ahora bien, el problema aquí es que las explicaciones se dieron a lo largo del tiempo, es decir, que esto que antes era considerado normal, hoy ya no lo es, y incluso a día de hoy entonces el problema pasa de ser jurídico, biológico, a ser un problema que ya se traslada al ámbito jurídico-moral, es decir, está mal porque difiere de lo que yo considero como normal y por tanto esa persona, si la justicia no toma cartas en el asunto, lo haré yo. Esa es la idea que de algún modo tienen esta clase de personas y que quizás en su momento hubo relación al hermafroditismo y a día de hoy incluso puede suceder en esta clase de personas. Fíjense en la cantidad de fallecidos por estas circunstancias, por los casos de homofobia, podríamos pensar, incluso tiroteos masivos en Estados Unidos sobre todo, ya que allí es legal el uso de la tenencia de armas. Bien, con esto más o menos tenemos cuenta de que estos tres modelos como digo, se desfiguran o cambian, se modifican, como ya mencioné, quizás la herencia de esto que yo mencioné, la homosexualidad, es herencia en realidad de esto que tiene con la transgresión a la sexualidad. Y bien, estas modificaciones tienen componentes, en muchos casos, los unos de los otros. En este caso, en todas las personas que pasan por un proceso judicial, siempre se pone en juego esto de la corregibilidad e incorregibilidad, no solamente con los individuos puramente a corregir, sino con los demás, en muchos casos. Entonces ahí se puede ver cómo hay un poder que en realidad no se dirige hacia el loco. Y aquí es donde voy a explicar esto que es muy importante. No se dirige solamente hacia el loco, no se dirige tampoco hacia que transgreda las normas, es decir, hay que dar por fuera del poder jurídico, sino que se dirige a algo más. Es un poder que de algún modo tiene bajo su amparo estos otros poderes, es decir, las instituciones médicas y las instituciones jurídicas que se hayan amparadas o se hayan por debajo de este poder que es un poder normalizador, es un poder que tiene que ver con el gobierno, que dictamina, como ya mencioné, el poder que mencionaba Corbini, el poder de determinar qué es lo normal en la sociedad, es el máximo poder que uno puede tener. Y si se encuentra además con estos otros dos poderes por debajo, es imparable. ¿Por qué? Porque esa serie de reglas van por fuera de estas y lo que básicamente se van a centrar no es tanto en estas patologías, en considerar esto como patológico o esto como transgresor, sino simplemente como aquello que es diferente. El mero hecho de ser diferente, de ser considerado anormal, es algo que de algún modo atenta y justamente va en contra de lo que sería el régimen normativo y por tanto debe ser castigado de un modo u de otro, ya sea los castigos pasados como se aplicaban en el cuerpo, como los castigos actuales que se castigan, lo que se castiga es el alma, como dice Foucault, es decir, un castigo que, esto él lo menciona al hablar acerca de que estos castigos buscan quitarle algo muy valioso sin matarle, es decir, quitarle, por ejemplo, la libertad a esta persona. Y ya no se hacen suplicios, no se hacen castigos brutales al cuerpo de manera pública, pero lo que se sigue haciendo, por ejemplo, es juicios más privados y estas personas son sentenciadas a la cárcel. Ya no hay entonces un verdugo que asesina, que corta cabezas, pero lo que sigue habiendo hoy en día son estos médicos, estos psiquiatras o estos jueces que dictaminan cuál será el destino de esta persona y por tanto de una serie de años que esta persona seguirá estando viva, conservará su bienestar físico, podríamos pensar hasta cierto punto, pero no se hallará con posibilidad de
de ejercer su libertad en la sociedad en la cual se encuentran. Bien, una vez explicado todo esto, vamos a continuar con el último texto, quizás el más complicado hasta cierto punto porque es bastante escapa, va por fuera de lo que estuvimos hablando hasta ahora, que es un componente más, yo lo pienso como de desengaño, de intentar explicar cómo se constituyen estos poderes, cómo se constituyen estas ciencias naturales que de algún modo van a otro terreno más propio de la filosofía, y de algún modo de qué beben, de cuál es el fundamento y cuál es el propósito, sobre todo, que tienen estos poderes. Ahora bien, en el nacimiento de la clínica vamos a hablar, en el prefacio va a explicar principalmente que hay una desfiguración del saber médico. ¿Por qué se desfigura el saber o en qué cambia principalmente? Hay una mutación del discurso. Ya no hay un sujeto que busca de algún modo explicar acerca de sus síntomas y a partir de ahí se busca establecer una cura guiada hacia esa persona, sino que lo que hay es una especie de disociación en virtud de la cual se diferencia el médico del paciente. Este médico pasa a ser el sujeto que observa y analiza minuciosamente a este paciente, a este enfermo, que vendrá a ser entonces el objeto. Esta consideración entonces va a hacer que esta observación minuciosa sea registrada en lo que se va a conocer como el registro o expediente clínico, y el expediente lo que va a venir a hacer es que hay un recorte del significante. Como sabemos desde la teoría del curso de lingüística estructural, me parece, no se me fue el nombre, pero ya me va a venir. Básicamente el curso de lingüística estructural lo que viene a decir es que hay una correspondencia entre el significado y el significante, pero en muchos casos lo que sucede es que hay un exceso de significado por sobre ese significante, es decir, que ese término no alcanza a englobar todos los matices y todas las demás palabras que se hallan dentro de sí. Ahora bien, esto no importa. Cuando sucede este cambio, lo que va a suceder es que va a haber un recorte y se va a limitar lo que esté dentro de ese significante. Por tanto, lo que va a suceder es que hay una especie de diferenciación entre lo que se describe y aquello que está siendo descrito. También va a haber una especie de diferenciación entre el síntoma y lo que se va a conocer como los signos, es decir, el síntoma que significa y aquello que se significa a través de esta descripción. Esto es en términos puramente Foucaultianos, bastante rebuscado en cierto punto, pero lo que viene a decir es que no va a importar tanto la subjetividad de la persona y se la va a reducir a grado de objeto para hacer de algún modo posible abordarlo desde una estructura más científica, una estructura positivista. Continuamos entonces. El primer capítulo que va a venir a hablar, denominado como espacio y clases, va a venir a hablar de que esta nosología va a establecer familias y géneros de las enfermedades a partir de parentescos en cuanto a la sintomatología, en cuanto a los signos percibidos, y justamente esta enfermedad va a tener un componente puramente natural y también un componente idealista. ¿Por qué? Principalmente porque el componente natural va a referirse a aquello que es la esencia misma de esa enfermedad, es aquello que esa enfermedad sea catalogada con ese nombre, pero idealista ¿en qué sentido? Recuerda un poquito lo que decía Bichat, como yo mencioné anterior, en el cual se basaba Comte, que dentro de la estructura normal del sujeto, los procesos fisiológicos en muchos casos no constan de la regularidad que podría implicar pensarlo como de manera puramente matemática, es decir, que hay alteraciones propias del estado fisiológico natural y que no por ello serán clasificadas como enfermedades. Esto es muy importante porque viene a dar cuenta entonces de que hay un ideal en el cual esta enfermedad va a transitar a esta persona por determinados síntomas, y estos se van a hacer justamente de libro, tal cual. Pero en muchos casos esto no sucede, en especial en poblaciones en donde haya muchas personas. En poblaciones diferentes, justamente donde haya distintos rangos etarios, distintas clases sociales, lo que va a suceder es que hay algo que tiene una mezcla. Esta mezcla de sintomatología va a dar cuenta de que hay una enfermedad que afecta a los órganos, y esta enfermedad que originariamente afectó los órganos, luego podrá encontrarse afectada de una enfermedad que se origina a partir de ahí, es decir, que hay una comorbilidad, distintos síntomas que pertenecen a enfermedades diferentes y que una fue la que predispuso a la existencia de otra. Por ejemplo, si por algún resfriado nos baja la defensa, eso puede predisponer a que quizás nos pique algún insecto que nos afecte a otra, o que nos afecte las condiciones ambientales en las que nos encontramos, y eso agrave la enfermedad o predisponga que además de una gripe tengamos una angina, por ejemplo.
En ese caso se puede ver muy claramente esto. Y eso puede incidir a nivel también psicológico, es decir, a la psicopatología, no solamente para reducir al terreno de lo somático. Entonces estos fenómenos clave son abstraídos para evitar dar cuenta de esto que tiene que ver con estas complicaciones que impedirían mucho el registro minucioso. Es decir, que hay una abstracción en la cual se busca establecer esta enfermedad ideal, es decir, esta enfermedad específica. Tal enfermedad consta de determinadas características, determinados síntomas, determinados signos. Punto. Estos fenómenos tienen que ver con la causa, con el punto de partida, con el agravamiento de los síntomas, cómo se desenvuelve a lo largo del tiempo y también con los efectos que van a llevar a la salud. Y ahí se ve también esto que tiene con las condiciones ambientales, cómo a lo largo del tiempo estas condiciones también fueron tenidas en cuenta, porque originalmente lo que se consideraba era solamente la enfermedad en sí misma. Era una especie de registro que, si bien podía ser muy minucioso y muy exhaustivo, no alcanzaba a dar cuenta de cuáles podrían ser las causas generales, es decir, que muchas enfermedades son multicausales, no tienen que ver solamente con una predisposición o con un problema que justamente había un virus en ese momento, sino que tienen que ver una predisposición quizás del sujeto, a través de la cual justamente al no, por ejemplo, ingerir alimentos de manera correcta, lo predispusieron a enfermarse de ese modo. Y esas cosas que parecen tan obvias a día de hoy, en esa época no se tenían tan en cuenta, porque tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ver con el nacimiento de la clínica, esto tiene que ver con el origen. Y a partir de ahí vamos con el capítulo 2, que tiene que ver con la conciencia política. Este capítulo es muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de la topografía, es decir, las cualidades del terreno, de la persona, y también cómo este terreno a un modo también hace que los distintos productos que consuman sean diferentes, la meteorología, es decir, el clima. Y esto justamente se comenzó a ver con el gran número de epidemias de esa época. ¿Por qué? Sobre todo en la sociedad ahí en Francia, sucedió que había muchas personas que de golpe manifestaban una gran cantidad de sintomatología similar y todas ellas se enfermaban de la misma manera, y no había una diferenciación entre lo que era la enfermedad individual y la epidemia, simplemente que era por un mayor número de personas. Ahora bien, todos estos aspectos fueron contrastados y comparados con lo que ya se tenía en este registro clínico anterior, con estas analogías y esta forma de establecer nosologías, en donde se establecían justamente familias, parentescos y distintas clasificaciones por género de enfermedades. Eran contrastadas y eso llevó a lo que se conoce como un registro clínico infinito. ¿Por qué? Porque toda esa información era abarcada y era escrita. Todo tenía que ser descrito, contrastado, comparado. Se reunían grandes asambleas de médicos que debían realizar esta labor y hacían pilas y pilas de libros para justamente profundizar y ahondar cada vez más acerca de cómo se constituían estas enfermedades, y cada vez considerando, como ya mencioné hoy, la multicausalidad que las precedía. Ahora bien, el médico entonces comenzó justamente a trasladarse a terrenos inhóspitos, a terrenos cada vez más por fuera, por el campo, y a realizar justamente lo que podríamos considerar como un viaje en el cual se busque peregrinar y también se busque transmitir conocimientos como si fuese un sacerdote. Es decir, como el sacerdote busca transmitir la palabra de Dios, el médico lo busca transmitir cómo los conocimientos referidos a la medicina más actual podían incidir en reducir cada vez más el número de enfermos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque llevó a que a lo largo del siglo XVIII el eje de gravedad que originó, como ya venimos diciendo, la base que origina los estudios de las patologías, de lo anormal, de lo enfermo, para sintetizar, venía siempre desde el déficit, es decir, desde explicarle lo que está mal, y el normal, digamos, el individuo que estaba bien, era un individuo que se tomaba como eso normal, como algo implícito. Ahora bien, ese eje de gravedad va a cambiar recién en el siglo XIX, y va a haber justamente, así como hay individuos que son el ejemplo de todo lo malo, hay individuos que son el ejemplo de lo bueno, por tanto son individuos modelos. Y esto justamente lo que busca es la reproducción ideológica, es decir, la reproducción. ¿Por qué ideológica? Porque reproducir esta clase de sujetos que estén bien, digamos, era para utilidad política. ¿Por qué? Porque este cambio en la conciencia política, acá se ve el título, este cambio venía a dar cuenta de que estas personas debían adherirse a este ideal y por tanto modificar su forma de ser en el caso de ser inapropiada para adaptarse y por tanto para ser productivos.
¿Por qué? Porque se veían que en la mayoría de casos las personas que estaban enfermas lo que hacían eran de algún modo empeorar la calidad de vida de la sociedad. Retrasaban la sociedad mientras que las personas que estaban bien expandían. Es decir, había una correlación entre el bienestar, entre la salud y la productividad, que es algo que a día de hoy se encuentra sumamente vigente, quizás lo más vigente a día de hoy de todo lo que fui hablando hasta el momento. Entonces, esta correlación, como ya mencioné, guardaba un componente idealista. Aquí volvemos al idealismo. Yo no lo noto acá, pero me recordé por suerte porque esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el médico comenzaba a ser retribuido por su labor en tanto cura el cuerpo, así como el sacerdote curaba el alma, y por tanto el poder político lo que hacía era remunerarle y buscar. Entonces se supone que el médico buscaba transmitir los nuevos avances científicos. ¿Para qué? Para limitar la enfermedad, de un modo reducirla hasta el punto en el cual las enfermedades se extingan. ¿Por qué? Porque no servían a contribuir al bienestar. Ahora bien, esto es un idealismo. ¿Por qué? Porque era imposible. ¿Y por qué? Porque si sabemos hoy en día cómo funciona la medicalización, entendemos que la enfermedad es algo que es sumamente relevante, incluso a día de hoy. Es decir, que se requiere, incluso para que distintas empresas y distintos incluso poderes se mantengan en pie, se mantengan en auge, se requiere que haya, así como hay gente que está bien, gente que esté mal, digamos, porque es para ciertos poderes una especie de negocio. Por tanto, este ideal, y acá viene el idealismo absoluto, que tiene que ver con que estos médicos transmitirían a los regímenes políticos, transmitirían, por ejemplo, se comunicarían con los quienes en ese momento, los patricios, digamos, o si era un régimen aristocrático o un régimen monárquico, buscarían de algún modo hablar con ellos y determinar qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque se considera la enfermedad como algo del pasado, algo que tenía que ver con regímenes de esclavitud y por tanto no tenía que ver con el nuevo orden. Una vez que sucedió la Revolución Francesa, ya no debía haber esta clase de problemas de enfermedades. ¿Qué más quisiéramos? Y bueno, para pasar al último capítulo, y con eso cerramos ya el video, vamos al campo libre. Muy interesante, ¿por qué? Porque hubo una modificación hospitalaria. Los hospitales, como ya mencioné, estaban hasta este momento, pero era un lugar antinatural. Esto mencioné y está en el capítulo 1, y ahora lo recordé. Es un lugar antinatural para la enfermedad. El lugar natural de la enfermedad es la casa. Los lugares típicos, cotidianos. Y a partir de estas personas se trasladaban a los hospitales en donde muchas personas enfermas estaban en determinados sectores en los cuales estaban muy cerca. No había todos los controles de higienización que existen a día de hoy. Eso que llevaba a lo que se denomina como complejización sintomática. Muchas enfermedades incluso se produjeron por eso. ¿Por qué? Porque lo complejo es lo que está entramado, lo que tiene varias partes, como una especie de conglomerado de distintos síntomas, debido a que distintas patologías causadas por distintas bacterias o virus se juntaban en la misma persona y por tanto se generaban enfermedades nuevas. Cosa que no sucedía en los síntomas más simples y enfermedades más tranquilas que puede experimentar una persona aislada en el campo, por ejemplo. En este caso, la modificación lo que llevó es que el hospital sea un lugar más similar al hogar, un lugar que tenga los cuidados que una casa podría tener, que el amparo familiar podría tener. Y lo que se buscaba con eso era modificar también la salud, o sea, mejorar realmente la salud de estas personas y que no sea simplemente un lugar donde las personas que no tenían lugar a donde ir, porque también los hospitales eran un lugar donde iban muchos los vagabundos, por ejemplo, las personas que tenían un techo donde estar, y también se hacían casas comunales donde estas personas habitaban y que al enfermarse justamente llevaba a esta complejización que ya mencioné. Estos hospitales también fracasaron hasta cierto punto, es decir, muchos de ellos tuvieron que cerrar porque era muy difícil sostener de todo este modo, pero eso no impidió que los avances de la tecnología en concomitancia con los avances de las ideologías políticas llevaran a que haya derechos, por ejemplo, como el de atención pública, es decir, que todas las personas debían de algún modo tener un derecho a la salud, es decir, a poder estar mejor de lo que si es que se encontraran enfermas. Entonces, estas son las principales modificaciones de lo que se le correspondería al siglo XIX y que se trataría del siglo XX y demás, en relación con las reformas universitarias. ¿Por qué? Porque había muchas personas que dentro del campo de la medicina lo que hacían era robar títulos. ¿Cómo robaban los títulos? Principalmente pagaban por los exámenes
y no había tanto control y lo que llevaba a que haya muchos charlatanes y por tanto que eso desprestigiaba el poder médico, así que había más médicos de lo que debería y por tanto lo que llevó a hacer una reforma universitaria, es decir, a ser más riguroso en cuanto a los exámenes que se aplicaban, ir más allá de lo teórico y comenzar a hacer más prácticas, que hasta ese momento quizás no se hacían demasiado y se hacían con animales nomás, por los escasos conocimientos, digamos, no había tecnología suficiente para ir más allá de eso. Ahora bien, esto llevó también a que haya mayor libertad, yo puse acá. Esto es muy interesante porque así lo pone Foucault. Un Estado libre es un Estado con personas libres y para que estas personas estén libres deben estar también liberadas de los médicos incompetentes, digamos, porque eso no deja de contribuir solamente empeora la calidad de vida de las personas en general. Lo que lleva entonces al nacimiento, propiamente dicho, una clínica moderna. Entonces lo que sucedía era que estos maestros, es decir, estos médicos, trasladaban la información de su experiencia a los pacientes, a los discípulos, no, perdón, a los pacientes, no, a los discípulos. Y además que el médico, en tanto sujeto, buscaba subsanar en la medida de sus posibilidades las enfermedades propias de lo que serían los pacientes. Entonces cumplía un doble rol, desde su experiencia transmitía información a los discípulos, en especial los médicos que, como ya dijimos, superaban esta barrera de la rigurosidad en cuanto a que de verdad tenían los conocimientos pertinentes para establecer la práctica. Y por tanto la clínica surge como una consecuencia de la medicina, como una rama de la medicina, que ya surgió con esta conciencia política de regímenes más liberales, más justamente donde había un poder quizás más democrático, y por tanto un poder también que era más hegemónico. ¿Por qué? Porque al surgir esta medicina propiamente dicha de estos regímenes políticos, lo que sucedía es que era parte de estos regímenes políticos. Por tanto, se sustentaba de la economía de los costos para estar, a día de hoy esto sucede, digamos, los hospitales públicos se subvencionan en base al Estado, por ejemplo, y ahí justamente emerge esta clínica propiamente dicha, y por tanto podríamos decir que hay una correlación entre la política y la medicina, y también, como ya mencionamos, este médico juez puede repercutir en el poder judicial, que también se haya amparado por el poder político, lo que lleva a entender un poquito cómo funciona verdaderamente el poder normalizador. Este conjunto de saberes que son aquellos de los que estos poderes disponen y que el resto de la sociedad no dispone. Y por tanto deben de algún modo subsumirse a estos mecanismos gubernamentales para poder desenvolverse en el día a día, digamos. Y con eso sería todo. Esa sería la explicación más o menos de cómo funciona una clínica, cómo evolucionó a lo largo de la historia, también cómo se consideró loco a lo largo de la historia, a la persona que es anormal también, y cómo evolucionó a partir de estos distintos conceptos, y con eso sería la explicación completa. Más allá de esto, obviamente Foucault es un pensador que tiene muchos más textos, es un pensador que escribió muchísimo. Evidentemente yo no puedo abarcarlo todo, principalmente en un solo video, porque la idea es transmitir una información precisa y clara, y intenté hacer mi mejor esfuerzo, estudié lo suficiente creo para poder desentrañar bueno, no desentrañar no, pero tocar por lo menos la superficie de su pensamiento y transmitirlo al oyente, que es más que suficiente para probar al menos lo que se pide en la cátedra de psicopatología. Quizás indagué incluso aún más y espero que haya sido de utilidad, porque la verdad que valió la pena el esfuerzo de poder transmitirlo. Voy a subir un último video antes de fin de año en el cual voy a explicar un poquito acerca de qué es la filosofía para mí, de cómo mejoró mi vida y de cómo también la literatura está ayudando mucho al mismo fin, y un poquito motivar también al oyente, al que le interese, acerca de sentarse a leer, de comenzar a indagar acerca de estas temáticas, de hacerse preguntas al respecto y de cómo eso puede mejorar la calidad de vida de uno en todos sus ámbitos. Así que nada, con esto cierro el video y muchas gracias por ver hasta acá a quienes estuvieron. Chao, chao.